En la clase de hoy vamos a tratar el capítulo correspondiente a la interacción agente-huésped-ambiente y lo vamos a dividir secuencialmente en dos partes, lo que es la interacción agente-huésped y la interacción agente-ambiente, que posteriormente va a dar lugar a las vías de eliminación de los agentes. Pero para empezar, debemos recordar nuestra triada ecológica agente, huésped, ambiente, en el cual el hombre afecta directa e indirectamente la salud animal, modificando los ecosistemas en donde se encuentran estos componentes de la triada. ¿Qué implica esto? Que el hombre, al hacer modificaciones en los ecosistemas, ya sea para aumentar la productividad o a nivel de los hogares, también cuando tenemos nuestras mascotas, podemos podemos nosotros realizar alteraciones en el ambiente, por ejemplo trayendo mascotas a la casa, mascotas exóticas que están fuera de su hábitat. Nosotros estamos alterando ese equilibrio entre agente, huésped y ambiente, lo que luego puede desencadenar en los procesos infecciosos cuando se rompe el equilibrio en esta tríada. ¿Qué es lo que o cómo debemos pensar epidemiológicamente? Esto es una secuencia de lo que ocurre normalmente todo el tiempo en nuestro pasar cotidiano. Tenemos que un huésped posee un agente, este huésped elimina al agente, este agente debe sobrevivir al ambiente, ¿verdad? Y debe encontrar un nuevo huésped o hasta encontrar un nuevo huésped. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos da esta idea? Nos da una idea de que esto es un proceso cíclico, constante, que se da todo el tiempo y que la mayor parte del tiempo nosotros no lo percibimos, tanto en las poblaciones animales como en las poblaciones humanas. Pero para sistematizar esto, nosotros vamos a analizar la secuencia de eventos a partir de lo que denominamos fuentes de infección, que no son otra cosa que aquellas que les sirven como ambiente natural y sitio de multiplicación de un agente, y de la cual, atiendan bien aquí, por una u otra ruta, que son las vías de eliminación, puede infectar a un individuo susceptible. Sabemos que esto no es un fenómeno estático como venimos repitiendo en las primeras clases, sino que tienen que superarse las resistencias del huésped, tiene que haber un agente en cantidad adecuada que perdure o sobreviva un tiempo adecuado en el ambiente para poder encontrar otro huésped. Entonces no es muy fácil que ocurra el proceso de enfermedad, sino que es un proceso, como ya vimos, multifactorial. Vamos a ver también que existen diferencias en el comportamiento entre virus, bacterias, hongos y parásitos, y muchas veces la denominación de fuentes de infección, por ejemplo, en cuanto a los virus que necesitan de organismos celulares vivos para su replicación, no es correcto utilizar la terminología, por ejemplo, de fuentes de infección como objetos inanimados, ya sea instrumentos quirúrgicos, instrumentos médicos, mismo el agua y la leche, teniendo en cuenta que los virus necesitan estar dentro de organismos vivos para utilizar su máquina celular y poder replicarse. Esto no es tan así en el caso de las bacterias, en donde sí se podría mencionar como fuente de infección. En el caso de enfermedades producidas por bacterias, por ejemplo brucelosis, en donde la leche sí constituye una fuente de infección. Y de igual forma con hongos y parásitos, ¿verdad? Tenemos que hacer esas diferenciaciones de acuerdo a cada caso. Vamos a tener que existen diferentes fuentes de infección, entre los cuales vamos a tener enfermos, portadores y reservorios. ¿Quiénes son los enfermos? Y quiero que atiendan bien acá los términos técnicos para que puedan tener una idea acabada. Enfermos son huéspedes, atiendan bien, huéspedes afectados por la enfermedad. A su vez, estos huéspedes o enfermos, ¿verdad?, pueden ser de tres tipos. Y aquí hay que hacer diferenciaciones epidemiológicas importantes. El enfermo típico es aquel que presenta
y desarrolla lesiones características de una enfermedad dada. Este es el que menos problemas constituye para los epidemiólogos, teniendo en cuenta que tiene ya un patrón de lesiones, un patrón de síntomas. Entonces es aquel donde se puede trabajar para, por ejemplo, utilizar en él medidas de prevención y de control para evitar que se diseminen las epidemias. Luego tenemos el enfermo típico. Del enfermo típico tenemos el enfermo atípico. Es aquel que no presenta aún lesiones, o las lesiones que presenta son mucho menos graves que un enfermo típico. Y aquí empiezan a complicarse los escenarios epidemiológicos para las contenciones de la distribución de las patologías. Finalmente está el enfermo prodrómico. Es aquel que aún no ha desarrollado las lesiones de los cuadros típicos de las enfermedades, pero tiene un plus esta definición de prodrómico, teniendo en cuenta que la fase prodrómica de la enfermedad es donde mayor cantidad de agentes se encuentran replicando o multiplicando dependiendo del caso. Luego se encuentran los portadores, que también son huéspedes que mantienen en su organismo el agente sin presentar signos de enfermedad. El proceso de portador se define en 3 fases. El portador en estado de incubación es aquel que simplemente aún no ha desarrollado síntomas porque no tiene aún lesiones, ¿verdad? Quiere decir que se está preparando, el organismo aún se encuentra defendiendo, pero él no aún presenta lesiones específicas. Luego está el portador convaleciente, aquel que ya se ha recuperado de esta enfermedad. Y por último está el portador denominado sano propiamente dicho, o portador subclínico inaparente. Es aquel que no manifiesta lesiones de consideración, por ende los síntomas no son muy específicos y es otro de los puntos de cuello de botella para los epidemiólogos. Y dentro de las fuentes de infección, como tercero, vamos a tener los reservorios. Pero aquí hay que hacer una salvedad especial. Epidemiológicamente hablando, y en varios textos de epidemiología van a encontrar que se utiliza el término reservorio de una manera equivocada. El término adecuado que nosotros vamos a utilizar en esta clase, hablando de epidemiología, y el que creímos más acertado, es denominar reservorios a especies animales. Esto es específico, especies animales capaces de mantener durante un tiempo prolongado en un área determinada un agente. O sea que cuando yo utilizo la palabra reservorio me voy a tener que ubicar la mente en una enfermedad X, ¿verdad? Y en la especie animal afectada y que es capaz de mantener ese agente en un periodo prolongado de tiempo en un área determinada. Existe una subdivisión de reservorios y con unas diferencias muy, muy grandes. Están los reservorios ecológicos, que son aquellas especies animales no susceptibles a la enfermedad, que quiere decir que no presentan lesiones, no presentan síntomas, motivo por el cual ellos no enferman, tienen el agente en sí, se multiplica y ellos son capaces de expulsar ese agente. Ese es el caso del tétano, que se encuentra en las vías digestivas de muchas especies domésticas. En el caso de la Brucella melitensis, por ejemplo, en conejos y en perros, en donde ellos son reservorios de esta Brucella, pero no llegan a lesionar y enfermar. La rabia, por ejemplo, si ustedes se fijan en murciélagos hematófagos, ellos son reservorios, ellos tienen el agente, transmiten el agente, pero a ellos no les causa daño. Y también la leptospirosis en roedores. Posteriormente tenemos los reservorios epidemiológicos. Estos son susceptibles a la enfermedad, no están sujetos a control. Susceptible a la enfermedad, ¿qué quiere decir? Que va a desarrollar la enfermedad, las lesiones de la enfermedad, los síntomas de la enfermedad. Como ejemplo de reservorios epidemiológicos tenemos la fiebre aftosa, en el cual tenemos los venados, los chanchos salvajes, y en la rabia los roedores silvestres. Tenemos que tener en cuenta que en los reservorios ecológicos el agente va a perdurar por más tiempo porque no les causa alteraciones ni lesiones, sino que se encuentran en él. Entonces,
es mucho más difícil de controlar versus los reservorios epidemiológicos en donde los que se llegan a recuperar van a tener una respuesta buena, entonces el agente ya no va a poder ser más eliminado. Versus que estos no están sujetos a control y son muchísimas especies. Lo que tenemos, ahora vamos a empezar a hablar y a desglosar un poco lo que es la interacción agente-huésped. Vamos a hablar a grandes rasgos de conceptos de patología que ustedes ya conocen. Primero que nada, en la interacción agente-huésped es la forma que se relacionan el agente y el huésped. Tiene dos fases. Por un lado, cuando el agente ingresa al huésped, debe cumplir un ciclo. Es desde su introducción hasta su salida, que es lo que vamos a ver, lo que es la patogenia. Y la respuesta inmunitaria es el mecanismo mediante el cual el organismo reconoce unas sustancias como sustancias extrañas a los agentes, los reconoce, genera una defensa, que son los anticuerpos, a través del cual quiere neutralizarlo, desestabilizarlo y, si es posible, destruirlo. Esta definición de interacción agente-huésped es una definición, vamos a decirlo así, académica y sistemática para que ustedes puedan comprenderlo, porque no siempre ocurren los procesos de manera ordenada. Tenemos que tener en cuenta ciertos conceptos en la interacción agente-huésped, como ser la puerta de entrada, que generalmente la puerta de entrada es el lugar por donde ingresan los agentes y se correlaciona de manera muy alta con el sitio primario de la infección, que es el primer lugar de la replicación o multiplicación de los agentes. Tenemos que tener en cuenta que cuando ingresa un agente, en el caso de los virus, por ejemplo, por eso hablamos de viremia o bacteriemia, ¿verdad? Y las lesiones, generalmente la viremia y la bacteriemia anteceden a las lesiones. ¿Por qué? Porque esto, primero el microorganismo ingresa, debe colonizar los órganos diana o los órganos específicos, se multiplica o se replica dependiendo del caso y posteriormente se distribuye, ¿verdad?, a los órganos diana y allí empiezan las lesiones cuando se supera la resistencia del huésped. Tenemos que tener en cuenta que los periodos de incubación son variables, tienen una duración variable. Primero que nada, si hablamos de virus, tenemos que hablar de una fase de eclipse o no es detectable ni por las técnicas moleculares más específicas. Luego una fase prodrómica en donde ya el agente está localizado, donde hay sintomatología también inespecífica y existe la mayor concentración de agente en la sangre. En cuanto a la respuesta inmunitaria primaria, sabemos nosotros que se da con mayor énfasis en la presencia de primero, más temprano, la inmunoglobulina M, luego la inmunoglobulina G. Y que ante la reacción ante un agente, la respuesta secundaria, ¿verdad?, posterior a la primaria, es de una aparición más rápida, de mayor nivel y de mayor duración. Entonces, eso se explica a nivel de las vacunas, en donde cuando tenemos una primera inoculación, nuestra respuesta inmunitaria va a ser de aparición lenta, de poca intensidad y de poca duración. Y al volver a inocular, lo que se llama efecto booster, entonces vamos a tener, como tienen el concepto de especificidad de memoria del sistema inmune, vamos a poder nosotros tener una aparición de anticuerpos más rápida, de mayor nivel y de mayor duración. Eso se explica teniendo en cuenta que el organismo tiene la capacidad de la memoria, las células inmunitarias. Posteriormente tenemos que tener en cuenta lo que se denomina dentro de la interacción agente-huésped y la respuesta inmunitaria, como sería la inmunidad activa, que está clasificada en natural y artificial, ¿verdad? La inmunidad activa humoral está mediada por los macrófagos. La inmunidad activa local, su objetivo es inhibir la primera multiplicación del agente, generalmente lo que más aparece es la inmunoglobulina A. Y la inmunidad celular está dada o mediada por los linfocitos T. Entonces el proceso es el siguiente: ante un organismo externo, se lo capta por los macrófagos, luego van a las células presentadoras de antígenos, allí se reconoce, los linfocitos B son los que van a producir los anticuerpos. Luego tenemos la inmunidad transferida pasivamente,
que puede ser natural o artificial. La natural es a través del calostro y la artificial es a través de los sueros. Entonces, vamos a seguir un poco. Esto es